Realmente, el que no lo viva, pues puede ser una fantasía, ¿no? Pero el que sabe cuando ha doblado rodillas solas ante el Señor y se ha sentido abrazado por su presencia y ha visto el consuelo en medio del dolor y la fuerza en medio de la debilidad, sabe que Dios no solo es real, sino es cercano. Y no solamente es cercano, sino que habla. Y no solamente habla, sino que cuando habla, transforma. Amén. Y nos dirige. Y nos cambia totalmente. Y nos da consuelo en medio, como hablábamos este viernes, del momento más duro, que es el día que tengamos que salir de este cuerpo. Y sentir ahí el calor de un Dios vivo, cercano, verdadero. Vamos a invocarlo otra vez en oración para que nos hable a través de su palabra, de su hermosa palabra. Creemos que es el libro de Dios y creemos que el Señor nos habla a través de su palabra. Nos da dirección, nos da consuelo, nos corrige, nos anima, nos fortalece, endereza allí donde está el camino torcido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, amado Dios, queremos otra vez pedirte, tu pueblo entero aquí reunido para recargar pilas, Señor, para la semana, para que nos llenes de ese gozo, de esa paz, de esa fuerza, para que nos llenes de ti, Cristo, y podamos verte, Señor, podamos contemplarte, y puedas, Dios Santo, mostrarnos aquello que no está bien en nuestras vidas. Porque tú pides, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Señor, háblanos, guíanos, Dios Santo, en medio de un mundo caótico, un mundo que se está destruyendo. En medio de este mundo, ayúdanos a ser sal y luz. Sal para que frene la corrupción y luz para que seamos luces en medio de las tinieblas y puedan ver en nosotros a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, háblanos, visítanos en esta mañana, Señor. Te necesitamos. Somos como mendigos que ponen las manos para que tú nos des del tesoro de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos y sabemos que esto es lo que realmente necesitamos. Más que cualquier tipo de actividad, es poder escuchar tu voz y obedecerte. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí a poder transmitir tu palabra fielmente, Señor. Y si no es así, crújeme el primero, Señor, y doblégame. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en esa serie de sermón que son los juicios a las naciones. Ya habíamos hablado de Babilonia, de Siria, de Etiopía. Y bueno, el profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, lo que está haciendo el profeta Isaías es simplemente decir lo que está viendo. Isaías está viendo muchas cosas en diferentes momentos de la historia, en diferentes escenarios. Desde haber visto a Cristo naciendo de la Virgen, que lo dice, ¿no? La Virgen da la luz, decía, 600 años antes, también decía que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, y quién sino Jesucristo, Dios hecho hombre. Él iba a estar con nosotros, iba a venir al mundo. También iba a poder ver la destrucción de muchos imperios que ya no están. También iba a poder ver la segunda venida de Cristo, porque Cristo vino una vez, pero volverá por segunda vez. Y tenemos que estar preparados. Y las señales evidencian su venida y apuntan a la venida de Cristo. Aun los que no son cristianos hablan de, están pasando acontecimientos apocalípticos. Pero no creo en Dios, ni creo en lo que significa Apocalipsis, que es la venida de Jesucristo. Pero eso sí, la palabra apocalíptica la tienen en la boca. Y cuando hay tornados y terremotos y huracanes y un montón de cosas y guerras, dicen, wow, parece que el fin está cerca. ¿El fin de qué? ¿Y quién le pone el fin? ¿No? Entonces, el libro de Isaías, cuando es un profeta, mucho antes de que venga Cristo, como es profeta, ya está viendo todo. Y hay cosas que las está aplicando en su contexto. Y el contexto es el pueblo de Israel, está en el cautiverio. Las 11 tribus y la 12 tribu, que es Judá, en Jerusalén, aún siguen resistiendo. Aunque tienen un rey apóstata que en vez de adorar al Dios que los libertó de Egipto, prefiere adorar a los ídolos de las naciones paganas. Había un toro que le ponías leña, el toro se encendía en fuego como bronce rojo y le ponían niños dentro. Hacían sacrificios humanos, hacían orgías
en un altar a la diosa Astoret para que ella bendijera las cosechas, las siegas. Pero el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo, en un contexto diferente, está diciendo a su pueblo: yo os he libertado, yo he estado con vosotros y ahora vosotros me dais la espalda. Algo muy normal en la humanidad. Aun cuando tenemos evidencias de un Dios vivo y verdadero, siempre tendemos a poner en el lugar de Dios cualquier otra cosa. Cosas que caducan, cosas que perecen, cosas que están y mañana ya no están. Y esa es la naturaleza humana del ser humano. Idólatra, distanciada de Dios y siempre buscando cualquier cosa menos al Señor. Y esta profecía, ahora Isaías 19, Isaías la dirige contra Egipto. Y hay algo inesperado porque está hablando de juicio, pero en medio del juicio, como hemos visto en los otros capítulos, también Isaías no se olvida de manifestar la gracia de Dios. Y eso es algo que está constantemente en el libro de Isaías. Juicios, pero gracia. Dios manifiesta y dice que va a castigar, pero también el Señor va a derramar su gracia y a salvar. El Señor dice que va a herir, pero también va a sanar. Y el título de esta predicación se llama así: el que hiere también sanará. Es necesario que el Señor hiera. Es necesario que el Señor aflija. Es necesario que el Señor castigue para que luego te muestre el poder y cómo sana, restaura, venda y endereza. Es necesario el que dice que es cristiano, pero no tuvo sufrimiento, está hablando de un falso cristianismo. ¿Por qué? Porque para yo ser salvo, Cristo tuvo que sufrir. Entonces, si Él me salva a través del sufrimiento. No hablamos de masoquismo y que para ser salvo te tienes que azotar la espalda, como en Semana Santa en España, que todo el mundo sale a la calle a pegarse azotes. No, eso es paganismo romano. Nada que ver con lo que es ser un cristiano. El cristiano sufre cuando ve su pecado, su miseria, cuando ve lo egoísta, lo arrogante, lo pecaminoso que es, no a la luz de un sacerdote, una religión, no, a la luz de Dios santo, santo, santo. A la luz de Él. Yo veo mi pecado y eso duele, por supuesto que duele. Pero el Señor luego se encarga también de consolarme, al mostrarme que por eso que yo veo en mi corazón, Él murió en la cruz. Así que Él hiere, pero cuando hiere es para sanar. A no ser que estés bajo el juicio de Dios y el Señor te juzga y te castiga, tú no te arrepientes y luego te espera el infierno, que es el sufrimiento eterno, sin Cristo, sin paz y sin amor. Sí, es antipopular este mensaje, pero es lo que dice la Biblia. Sí, es que esto se lo inventaron en la Biblia para manipular a la gente y tal. No, aquí nadie manipula a nadie. Aunque hayan usado el castigo eterno muchas veces para que el pueblo estuviera atormentado y tuviera que ofrendar, tuvieran que mantener a los 4 barrigones que vivían en el monasterio para que vivieran del pueblo. Nada que ver. Cuando Dios habla del juicio eterno, es para que la gente corra y abrace a Cristo y se enamore de su Creador. No para que quienes se queden así haciendo penitencias toda la vida. Eso es religión de hombres. Así que el que hiere también sanará. En esto no pararemos, pero ahora, empezando el capítulo 19, lo he titulado El de la nube. Y Isaías empieza diciendo profecías sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Hay que decir que este capítulo, dentro del mismo capítulo, hay 3 columnas, y las 3 columnas son 3 mensajes diferentes, pero yo lo voy a juntar todo en un mensaje. La primera columna podemos ver cómo Dios opera en la vida individual de los que va a llamar. Aquí lo habla hacia una nación, pero sabemos que el Señor salva de toda tribu, lengua y nación. Hay un pueblo escogido por gracia, y el Señor a su tiempo y a su momento los llama. Pero aquí te dice cómo lo hace, cómo los llama, cómo los atrae, cómo los quebranta, cómo luego produce frutos de conversión genuina, de una nueva naturaleza. Y esto es la primera, digamos, columna. La segunda columna es algo que le va a pasar a Egipto real. Esto es para egipcios
realmente, históricamente se demuestra que lo que habla aquí pasó en la realidad. Luego la tercera columna es que el Señor una vez habla de que Él, su salvación, está manifestada a toda tribu, lengua y nación. No solamente para los judíos, sino que el Señor también llama a otros que no son judíos. Y estas tres columnas abarcan el capítulo 19, que es del 1 al 25 versículos. Ahora el Señor dice cómo va a entrar a Egipto. Y dice que en una nube. En una nube, y esto nos lleva a la cabeza a muchos tipos de escenas en la Biblia. Que vemos cómo Dios siempre está como entre las nubes. Es más, vas a una basílica, la de San Pedro, yo qué sé, yo estoy de nubes y niños con alitas y con flechas, tirando flechas, ¿no? O sea, es como que las nubes y tal siempre han pintado lo celestial, ¿no? El sol por encima de las nubes o el sol entre las nubes y uno siempre con las nubes. De forma que a los chamanes o tal siempre miran las nubes a ver qué mensaje da en la nube. Y la nube tiene forma de brócoli, ¿no? Nubes así gordas, redondas. Hay algo interesante porque el Señor en Lucas 21-27 dice y profetiza, porque Jesucristo también es profeta, el profeta de profetas, el rey de reyes, el maestro de maestros. Él dice de sí mismo: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y digamos que la nube en la Biblia también hace referencia a la Shekinah, la presencia del Dios Santo. La Shekinah era una nube que acompañaba a los israelitas en el día para que el sol no los churruscara, y por el día chamuscara, y en la noche era una antorcha de fuego que los guardaba del frío y de las bestias del desierto. La nube. Más adelante en otros versículos, Daniel 7:13, que dice: según mirando las visiones, Daniel es otro profeta del Antiguo Testamento que también vio un montón de cosas. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano Elías y fue presentado delante de él. Mateo 24:30 también dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y así hay tantos versículos. Al Hijo del Hombre que viene en las nubes, también dice Apocalipsis 1:7: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El 14:14 dice: y miré, y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y aquí vemos que el Señor monta sobre una ligera nube hacia Egipto y entra a Egipto. Entra a esa nación que tenía esas pirámides, que había construido a través de latigazos contra esos esclavos que cargaban las piedras con ingenierías que hoy siguen investigando cómo lo hicieron, y tenían sus sacrificios y sabían incluso en la medicina cómo sacar tu cerebro por la nariz. Eran altos cirujanos, investigadores, sabían momificar un muerto para que durara pues hasta el día de hoy, una momia. O sea, estaban volados de la cabeza, pero todo era a través de entes espirituales que recibían conocimientos. Hacían sus ritos, tenían sus ocultismos, sus brujerías, y se creían muy poderosos, de tal forma que cuando Moisés está haciendo las señales, van los magos de Faraón y la repiten, hasta que hay un punto y dice: lo siento, pero aquí ya no llegamos, o sea, esto ya nos sobrepasa. Pero también hicieron de una vara hacer una serpiente, casi que copiaron muchas cosas, pero tiene un límite Satanás y sus magias, tienen límite. Dios es omnipotente y a él nadie le pone límites. Él es todopoderoso. Y dice que él entra. ¿Y sabes qué pasa cuando el Señor entra a Egipto? Dice que los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y esta es en nuestra primera columna, que la vamos a ir definiendo. Cuando el Señor viene a tu vida, lo primero es: empiezan a temblar los ídolos. Los hijos, el estatus, el matrimonio, todo empieza a temblar. Todo aquello que pones en el lugar de Dios empieza a... ¿Qué pasa en un terremoto? Las tatas caen del estante, los libros, todo empieza a tirarse al piso. Esto
esto es lo que hace Dios cuando llega a tu vida en su nube celestial, glorioso como es el Señor, en la Shekinah, su presencia viniendo a tu vida, todo empieza a temblar. Todo aquello que tú creías que era sólido, eso no lo mueve, como decían el creador del Titanic. Esto no lo hunde ni Dios. Dijo el arrogante. Bueno, pues la punta del iceberg lo tumbó para abajo. Para que veáis. Cuando el Señor se acerca, tiembla. Todo lo que tú creías que eso era sólido, inamovible. Era, vamos, porque lo he hecho yo, está Moriches, esto no mueve a nadie. Llega el Señor y digo, es todo, madre mía, mi ego temblando, mi orgullo temblando, mi autoestima, todo lo que sea auto, temblando. Y Dios viniendo. Y eso es una gracia, pero es también un juicio, porque estás viendo cómo tus ídolos están quedando en nada. Temblando los ídolos de Egipto, que había muchos, como quizás en tu vida o en la mía. Levantará egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, porque ya hay momentos cuando el Señor está viniendo, aún corremos más a los ídolos, ¿no? Vamos, a ver, dime, a los consejeros, a los mejores amigos, a los sabios de turno, empezamos a buscar consejo. Y todos ellos nos responden tonterías. Que casi nos da rabia. ¿Tú qué siempre me has hablado a mí? Y ahora que yo estoy en esta crisis, donde todos mis ídolos se están moviendo así, y estoy viendo que no tienen sostenibilidad, vas y me respondes esta chorrada. ¿Qué ha pasado ahí? Que Dios está confundiendo a tu alrededor, a todos aquellos que tú habías puesto en un estatus de que te iban a dar buen consejo. Ya, y en el momento no nos enteramos, pero según lo que dice aquí, es Dios que lo está haciendo. Yo me acuerdo cuando Dios me estaba llamando, me resistía, no quería. Y no podía ir a mis padres porque sabía lo que iban a responder, entonces iba buscando colegas y lo veías todo fumado. Sí, Esteban, esto no pasa nada. Y yo, ¿qué me está diciendo este tío? No tiene ni idea. O sea, habla de atracar una tienda, te monta un plano, es un ingeniero, pero le hablas de que estoy fatal por dentro y te responde algo que me sienta aún peor. Y me hace ver lo muy necio que es que Dios le está encegueciendo el entendimiento. Y esto es lo que le pasaría a esos egipcios que eran tan sabios, sabían de las estrellas, sabían del universo, miraban ahí, eran mejor que la NASA, lo sabían todo, ¿no? No iban a tener ni idea en esos momentos de nada. El Señor iba a destruir su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y no iban a tener ni idea. No sé quién de aquí ha podido ir al tarot a que te lean las manos. Y has dicho, usted tira el dinero, y me han tomado el pelo, vaya, me estafa. Pero al final te quedas, ¿será que es verdad? Y tal, van pasando los años, y vas viendo que pasan cosas raras, y te acuerdas de esa divina, y uy, ¿será que está? Bueno, no sé qué, no sé cuántos. Y luego la buscas y te dice otra cosa totalmente diferente. Depende cómo le pagues, ¿sabes? Te dirá una cosa mejor o peor. ¿Será que lo hacen para que sigas yendo? Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y esto fue real. En la historia de Egipto hubieron muchas conquistas. El rey etíope Pianki, las conquistas de Sargón número 2, Sennacherib, Asardán, Asarbanipol, Artajerjes III, o sea, todo tipo de imperios que entraban y destrozaban Egipto. Los saqueaban y luego se iban y luego volvían. Y esto era Dios tratando el corazón de egipcios, generaciones. ¿Y sabes qué tocaba el Señor también? Las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos y se agotarán y secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados. El río de Egipto, ¿cuál es? El Nilo. El Nilo daba vida a la sociedad. O sea, los bambús con los que hacían los pergaminos, la pesca, el agua, seco. El Señor iba a secar el Nilo. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y todos sementeros del río se secarán, se perderán y no serán más. Una vez más, un escenario de cómo Dios sabe lo que tiene que tocar en tu vida. Que el río gusta mucho, ¿no? El río es la bomba aquí, todo el mundo va al río, es lo que da vida a la sociedad. Pues tranquilos, yo lo voy a secar. Imaginaos si sabe Dios, ¿no? Cómo hacer las cosas.
¿Qué es lo que da vidilla a tu vida si no es Cristo? Podrás poner un listón. Si Dios te está llamando, tranquilo, que se lo va a cargar todo. Tú dirás, bueno, pues este Dios no me gusta. ¿Por qué tiene que hacer estas cosas? Bueno, porque Él es tu creador. Desde el vientre de tu madre, Él te ha creado, Él te ha diseñado, Él sabe lo que es mejor para tu vida. Yo no lo sé, tú tampoco. O Él queremos que lo sabemos y cuando nos metemos en el lío, alucinamos, ¿no? Vamos a nuestro segundo punto. Y en este segundo punto vemos como el Señor empieza a hacer algo en medio del juicio. Empieza a hacer algo tremendo. Y dice en el versículo 12, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios, que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. E hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. ¿Os acordáis de Babel? En Babel, ¿qué hubo? Una obra colosal, ¿no? Querían llegar al cielo, una torre gigante, querían la humanidad unirse para ser uno y llegar al cielo y ser más grandes que Dios, ¿no? ¿Qué pasó allí? Dios envió un espíritu de confusión. Empezaron a ver todo el mundo hablar un idioma diferente. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Pero os acordáis qué pasó en Pentecostés? Todos entendían de lo que hablaban. Y así como el Señor hiere para luego sanar, el Señor confunde para que luego te dé claridad y entiendas para qué estás en esta vida, para qué te creó, cuál es el propósito de todo lo que te ha sucedido, sea malo o bueno, para llegar a un punto de decir, wow, su gloria, Él se ha exaltado en mi vida, manifestarse. Para eso el Señor tenía que confundir a los egipcios, tenía que secar el río, tenía que hacer temblar sus ídolos. Para nuestro segundo punto, que es la regeneración, el proceso de la regeneración. Y aquí vamos viendo lo que es el ordo salutis, es el orden de la salvación. Cuando Dios llama a alguien al arrepentimiento, no es algo espontáneo y dice, bueno, mira, te lo voy a salvar. No, ya el Señor te conoce antes de la fundación del mundo. Ya ha puesto tu ojo, ya te ha creado en su mente la eternidad. No es algo casual. No es que porque hoy has venido a la iglesia y ahora te estás empezando a portar más o menos bien porque no le hablas mal al esposo o a la esposa o te portas muy bien en el trabajo y lo haces todo supuestamente bien. Ahí dice el Señor, este lo salvo, es que, madre mía, se lo merece. Se lo merece, que te lo está ganando, ¿sabes? O sea, ¿cuántos metros cuadrados quieres en el cielo? A ver, 40, 50... Yo te daría 1.000.000 de metros cuadrados, vamos, el del cielo, sería solo para ti, para que te sentaras ahí. Porque esta buena persona, no, eso es realmente eso, es lo que nos gustaría escuchar. Pero Dios dice totalmente lo diferente. Que nacimos en pecado, de espaldas a Dios, y que lo que merecemos realmente es el infierno, es el castigo de Dios. Porque desde niños somos egoístas, desde niños queremos la gloria a nosotros, y no para Él, que es digno. O sea, fuimos creados para exaltar a Dios con tus dones, con todo lo que Dios te ha dado en tu vida. Totalmente, somos contrarios a esto. El orden de la salvación es que el Señor te muestra su juicio, te muestra tu pecado, zarandea tus ídolos para hacerte ver que no sirven para nada. Y ahí en ese momento el Señor te lleva al arrepentimiento, te lleva a reconocer quién eres delante de Cristo, que es el único que puede perdonar pecados, y liberarte de ellos. Y en medio de esto, quizás pasa 1 año, 2, 3, el Señor conmigo duró 17 años, desde la infancia a los 17 y algo. Quizás con tu hijo a los 50, pues quizás no lo ves, quizás el Señor se te lleva, y Él se muere cuando es un viejo, un ancianato, acordándose de lo que decían sus padres. Se olvida de todo menos de lo que decías tú. Imaginaos cómo puede ser aún el Señor. O quizás el Señor lo toca en su infancia. Puede ser. Aquí tenemos ejemplos de hombres niños que cuando eran niños hombres el Señor los alcanzó. Nadie lo ha entendido, yo tampoco. Pero es real, ¿vale? Es real.
Y en el 16 dice, mirad esto, y esto es algo inesperado también para los israelitas, porque los israelitas, nosotros somos el pueblo de Dios, o sea, nosotros somos los escogidos. Y a Isaías al final lo matan, al final de su carrera profética, porque es que ya los tenía hartos. Dice la historia que lo aserraron, lo partieron por la mitad con un serrucho. O sea, flipó en colores Isaías. Yo creo que el Señor le dio fuerza para ese martirio. Pero el mártir Isaías profetaba cosas que decían, pero ¿cómo puede ser? En aquel día los egipcios serán como mujeres, y perdón por las mujeres aquí, porque las mujeres del contexto, ¿no? Mujeres que tiemblan, que no había mujeres en la guerra, vamos, que en la guerra se iban los hombres. Y estos egipcios iban a ser como mujeres, frágiles. ¿Por qué? Dice, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que Él levantará contra ellos. Y esto es maravilloso, cuando su presencia está viniendo a tu vida, uno empieza a temer. Cuando peca y mira y dice, uff, esto no le gusta al Señor. Y empiezas a sentirte culpable de cosas que antes hasta te podías jactar. Y dices, que soy un macho alfa, ¿sabes? Con la vecina, con la del trabajo, con esta, con la otra, un aplauso aquí en el bar, ¿sabes? Que soy un crack. Si a ese Dios lo está tocando y vuelve a las andadas, se sentirá hecho un trapo. Porque sabrá que Dios lo está viendo y que Dios no le agrada eso. Por ejemplo, imaginaos, se volverán débiles, empezarán también a temer la presencia del Señor, a asombrarse. Yo me acuerdo que cuando no era cristiano decía un montón de insultos y ya cuando se me escapaba algún insulto yo no puedo hablar así. Y miraba para mí y dije, Señor, perdone. Pero como una reacción así especial de decir, perdón, Señor, ¿sabes? Y yo mismo decía, pero ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Le decía, papá, ya no digo insulto. Y digo, es normal, hijo, ya eres hijo de Dios. Si solo era mi hijo mío, podía seguir a peor, pero ahora eres hijo de Dios, la cosa está cambiando. Pero yo mismo me asombraba y temía en la presencia de la mano alta de Jehová. Si el Señor está obrando en tu vida, claro que habrán cambios. Estamos hablando no de una imagen que está así en una misa, estamos hablando del Dios vivo y verdadero, que sopla y hace que los árboles se muevan, que da vida, que hace que un niño le lata el corazón en el vientre de su madre. Este es el Dios vivo y verdadero. Si está obrando en tu vida, claro que sí. Vas a temblar, vas a ver tus pecados, tus ídolos van a temblar, se va a sacudir tu vida de arriba abajo, pero es que es normal. Paul Weiser, un hermano, decía, tú no puedes llegar a un lugar bien peinadito y tal, y digo, hoy he llegado tarde, disculpa, es que me ha atropellado un tráiler. Mario conduce tráilers, y creo que no ha atropellado a nadie, pero es imposible que te pase un tráiler por encima y sigas bien peinadito y perfumado y todo bien, sin un rasguño. Ese tío o ha vivido un milagro, o es un mentiroso compulsivo. O sea, no se lo cree ni él. Es como si tú dices, soy cristiano, y nunca has visto tu pecado, ni te has arrepentido, ni ha habido un cambio en tu vida. ¿Quién se lo cree? Pues el que tenga dos dedos de frente no se lo va a creer. El que no tenga frente, ni cabeza, pues se lo creerá. Y a la luz de la Biblia, si tú eres cristiano, ha habido un cambio. Y se tiene que ver. Y no hay que demostrar el cambio con activismo, y bueno, ahora soy cristiano, venga, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? Y hay pastores que te van a decir qué hacer, ponte corbata, córtate el pelo, tu mujer, ponte una falda, tú haz esto, pa. Bueno, ¿y si hago eso ya soy cristiano? Por supuesto que sí. Falso. Error. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Aquí te está haciendo una radiografía de lo que es nacer de nuevo, en esta primera columna. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Los mismos judíos, cuando vean este Egipto transformado, renovado, que está en la segunda columna, la tercera columna, que es los gentiles convirtiéndose al Señor, los que no son judíos, los que somos españoles, de Ecuador, de Colombia, y no hay que dejar a nadie más, México, República Dominicana, y... no soy yo. Que suena igual. Se asombraré de, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Porque los judíos tienen un problema. Ellos tienen un problema de orgullo, de arrogancia, de religiosidad. Ellos creían que como ser el pueblo escogido, ellos eran, vamos, lo mejor. Y cuando Dios mostraba su gracia con otros pueblos, no se lo podían creer. ¿Acordáis de Jonás? Vete a Nínive. ¿Cómo va a ir a Nínive? Si son unos desgraciados, no te conocen, son lo peor del mundo. Y no quería irse Jonás, de forma que se fue por otra ruta.
puso el GPS para España y el Señor lo hizo tirar del barco, se lo comió un pez grandioso y lo vomitó donde tenía que estar, a predicar el Evangelio a gentiles. Y toda esa ciudad se salvó. Ayunaron hasta los perros. Imaginaos. Es verdad, leed el libro de... No es una broma. Leed el libro de Jonás, que es muy pequeñito. Y está lleno de ti y de mí huyendo de Dios. Somos Jonás. No se lo podían creer. Iba a ser de espanto para Judá lo que iba a hacer Dios. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Imaginaos. Han sido asombrados por Dios. La presencia de Dios ha venido. La nube, ¿no? Han sido asombrados por Dios. Ahora hay temor. ¡Wow! Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahora de tal forma que es tan sagrado Dios en sus vidas que hasta juran por Dios. Como diciendo, de verdad, Dios es testigo. Se compromete. Y sigue. Y en el 19 dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová. Donde había altares a otros dioses, ahora iba un altar al Señor. A Jehová de los ejércitos, Yahvé Shebaot, el que empieza y acaba las batallas. El Dios guerrero que está dispuesto a luchar por ti. Si tú dejas de luchar contra Él, arrepintiéndote y yendo a los pies de Cristo. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. 20. Y será por señal y por testimonio Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. ¿De quién está hablando aquí? Y les dice que les mandará un príncipe, un libertador. ¿Os acordáis cuando José y María huían de Herodes? Porque Herodes quería matar a todos los niños porque había escuchado que iban a hacer un rey. Los reyes de Oriente, los sabios de Oriente van y le cuentan un sueño y él dice, bueno, pues cuando busquéis el Señor me lo traéis, que haremos una fiestita de cumpleaños aquí para el niño. Se lo quería cargar. José y María lo saben, cogen al niño con un burrito y se van para Egipto. El príncipe yendo a Egipto. Ya el bebé yendo a Egipto diciendo, yo soy el Salvador de toda lengua y nación. Yo vengo por un pueblo escogido por gracia. Y también lo vemos, y esto es impresionante, Hechos, capítulo 2. Después de la predicación de Pedro, vemos que en Jerusalén había una fiesta que se llamaba Pentecostés. Era la Pascua, hacían las fiestas judías y había mucha gente allí. Sea por negocios, sea por cuestiones religiosas, sea de que iban de paso para dirigirse a otras regiones, había mucha gente. Y el apóstol Pedro, el que negó 3 veces al Señor, ahora lleno del Espíritu Santo y de un fuego impresionante, que lo desearía para mí, para cada uno de vosotros, dice que empezó a predicar y dice en Hechos 2, del 1 hacia adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció en lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había confusión, primeramente confusión. ¿Pero por qué? Porque había un judío hablándote en árabe, el otro hablándote en catalán, el otro hablándote en vasco, el otro... O sea, no creo eso, pero aquí dice que estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene,
Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Y esto es lo que hace el Evangelio. Algunos se confunden, buscan respuestas, y ante la respuesta de Dios, la revelación de Dios, obedecen, y otros, en medio de la confusión, aparentemente buscan a Dios, porque eran judíos y estaban allí, pero cuando ven lo que Dios les está revelando, se mofan, se mofan, se mofan. Por eso, el verdadero camino no consiste en personas que buscan a Dios. No se trata de eso. Hay mucha gente buscando a Dios en minúscula, en chiquito. Y este no es el verdadero camino. No se trata de buscar a Dios, sino que se trata de que cuando Él te revela la verdad, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondes tú? Porque si no respondes a lo que Él te está revelando y sigues buscando, realmente no estás buscando a Dios verdadero, estás buscando a Dios que te interesa a ti, al que conviene a tus pasiones, a tu vida pecaminosa, pero no ese Dios que te puede transformar y cambiar. Así que no se trata de buscar, de vivir buscando a Dios, sino de responder a la verdad revelada a través del Evangelio de Cristo Jesús. Y dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová. Hay clamor, hay búsqueda. Cuando el Señor empieza a mover todos los ídolos, todo se zarandea, todo lo que creías tú que eso era fundamental. Mueren familiares, que duele mucho. Yo he perdido familiares y empiezan a caerse a tu alrededor cosas que tú parecías que eran columnas de tu vida y empieza a destruirse, a caer todo. Y viene la confusión y empezamos a buscar respuestas y a buscar a Dios. Y el Señor es fiel y Él responde a esas preguntas. Lo que tú tienes que hacer es responder a la verdad que Él te está revelando, que es la que te libertará, es la que te llevará a ese arrepentimiento genuino de poder decir, el Señor ya me ha perdonado, soy libre, soy suyo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí pasaremos de Babel a Pentecostés. Entenderemos en nuestro propio idioma lo que el Señor nos está diciendo. Cuando digo nuestro propio idioma no hablo de forma hablada. El Señor te mostrará quién es Él en tu propia forma de ser. Porque el Señor te conoce, sabe cómo entender mejor las cosas. Si es con un palo así de largo, más corto, así de gordo, que si con clavos, que si con cristal. El Señor sabe cómo hablarle a cada uno. Sabe qué tiene que tocar. Sabe cómo te tiene que crujir cualquier cosa que tenga que crujir. ¿Qué parte te gusta más del cuerpo? Esta me la cargo. ¿Y por qué no esta? Porque esa no la necesitas o no la valoras tanto. Yo voy a decir una anécdota, pero es durísima y es mía. Bueno, ahora la voy a contar. Cuando era un fornicario, me desgarré todo abajo. Fue terrible. Y fue con la cremallera del pantalón. Y yo no era cristiano, pero yo dije, esto no puede ser. Me flipé, tuve que ir al doctor, todo, fue terrible. Gracias a Dios está todo hecho, pero fue terrible. Para que veamos cómo va el Señor de fuerte, se te está llamando, tranquilo. Dios sabe que puede tocar y qué te va a doler realmente. Y no, bueno, eso no necesitaba, que se lo lleve. Y eso no toque, Señor. El Señor es experto en lo que ahora justo va a decir en el versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. El Señor es experto en hacer eso. Hermanos, no sé si lo habrás experimentado ya o no. Si habrás experimentado las heridas, no del destino, no del relativismo, no de la mala suerte, no, de Dios. Las heridas de Dios. Cuando Él hiere, cuando Él va a bocajarro, sin ponerle silenciador a la escopeta,
¿sabes? Que retumba, que todo el mundo se entera que estás herido. Y aun cuando tú quieres ponerte tapones aquí, es notorio que el Señor te ha herido y te ha destrozado. Es algo que el Señor hace, y no solamente lo vemos en este versículo, sino que lo vemos en otras partes de la Biblia, y lo podemos ver en un hombre llamado Job. Y vamos a buscarlo. Job 5, 17. Job 5, 17. Dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. 18. Porque Él es quien hace la llaga, la herida, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Este es el Dios verdadero. Se toma el tiempo, el cuidado de saber a dónde va a herir, sabe cuán grande será la cicatriz, pero luego se encarga de desinfectarla, de coser, luego a los días saca los puntos y ahí queda la sonrisa de Dios, diciendo, te amo, I love you. Y vienes el codo, I love you, por aquí otro I love you, por aquí otro I love you, y al final somos obras y frutos del amor de Dios. Pero somos mapas de heridas por ser cabezotas, por ser idólatras, heridas por todos lados. Pero donde el Señor ha afirmado, te amo, hijo mío. Te amo y no te he olvidado, lo sabes, ¿no? Sí, Señor, sí, lo sé. Este es el Dios de la Biblia, este es el Dios vivo y verdadero, que condesciende, que te entiende, que sabe dónde tiene que tocar y sabe cómo tiene que sanar. Y aún sabe los procesos de sanidad, que a veces no son automáticos, te hiere y al minuto te sana. A veces sí, a veces años, heridas, que tú crees que estás sano y vuelve a explotar un montón de pus. Pero madre mía, ¿y esto? A veces, muchas veces tiene que amputar cosas. Ya no se trata de que es una herida, tiene que arrancarte el brazo porque eso está encangrenado. Y a veces arranca cosas de nuestra vida que nos duelen, pero son necesarias. Hay otro versículo de Deuteronomio 32, 39 que dice: Ved ahora que yo el Señor, y fuera de mí no hay Dios, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarte de mi mano. Este es nuestro Dios, qué maravilla. Él te da vida, Él te mata, Él te hiere, Él te sana. 1 Samuel 2:6 dice: El Señor da la muerte y da la vida, hace bajo el Seol y hace endurecer. Salmo 147:3: Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es una maravilla porque cuando alguien nace de nuevo, primeramente experimenta algo que todo nacido de nuevo tiene que experimentar, es el quebranto. Lo que decimos, la puerta estrecha. ¿Sabes? El que entre por la puerta estrecha, por el camino angosto, tendrá la vida. Pocos son los que entran, pero los que entran, los pocos que sean, en toda la historia serán muchos millones, pero los pocos que sean, tienen que sentir ese quebranto. Tienen que sentir ese quebranto del corazón. Y ese quebranto del corazón viene del Espíritu Santo, es un milagro, es la gracia de Dios. Cuando hay tristeza, acordémonos de Judas, estaba muy triste por haber negado al Maestro, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Él estaba muy quebrantado, pero esa tristeza es la que viene de Satanás. La tristeza que viene de Satanás solo trae un remordimiento, trae culpa, trae tristeza, trae ganas de suicidarse, trae ganas de odiarse a uno mismo y destruirse a uno mismo de cualquier forma o manera. Esa tristeza no viene de Dios. La tristeza de Dios, dice la palabra, que es para vida, es para sanidad. Y esto es lo que van a entender muchos egipcios, pero también lo que van a entender, y han entendido ya muchos gentiles, gente de toda tribu y nación. Aquí porque somos todos hispanos, pero hay una cosa clara, que hay iglesias de chinos, de africanos, de todos lados del mundo que han vivido eso, han sentido el quebranto, han sentido realmente la sanidad que viene a través del arrepentimiento. Si no has nacido de nuevo,
busca eso. Busca eso. Porque ese es el sello del Espíritu Santo de ser salvado. Si tú crees que has nacido nuevo y nunca has experimentado quebranto, quizás remordimiento, pero no es lo mismo. El ser humano tiene remordimientos. El ser humano se puede incluso autocastigar para luego reparar las cosas que han hecho mal en la vida. Pero eso no es lo que hace Dios. Dios lo que hace es restaurar de dentro hacia afuera, quebrantándote. Y sí, es la forma como lo hace. Es la forma como lo hace. Esto es la conversión. Y esta es la columna que podemos ver aquí. Conversión que se expande por todo el mundo. Y dice en Isaías 18, porque no solamente es a los egipcios, también hablaba a los asirios. Y ya para finalizar, dice así: en aquel tiempo, y lo dice 5 veces en aquel tiempo, versículo 16 en aquel tiempo, versículo 18 en aquel tiempo, 19 en aquel tiempo, 23 en aquel tiempo, 24 en aquel tiempo, en aquel tiempo. El dueño del Cronos, el dueño del tiempo, sabe el tiempo y la hora, cuando tiene que quebrantar ese corazón duro como una piedra. Sabe el momento, la situación, el escenario, a través de qué y de cómo y el por qué. Llegará el tiempo. Me llegó el tiempo. ¿Te llegó el tiempo? ¿A ti? Tú puedes decir, a mí ya me llegó el tiempo. Parece que me está llegando el tiempo porque todo tiembla en mi vida. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Siria era un país enemigo de Egipto, pero ahora habrá una autopista y asirios entrarán en Egipto y egiptos a Siria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová, pueblos totalmente enemigos del pueblo de Dios, ahora transformados por Cristo. Para que veamos cómo la sangre de Cristo entra a las naciones, y pueblos que eran enemistados ahora son amigos, y sirven al mismo Dios. Y esto es real. En aquel tiempo, otra vez, versículo 24, Israel será tercero en Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio de mis manos, e Israel mi heredad. Hermanos, ¿qué podemos ver en todo esto? La obra que Dios hace individualmente. Cuando entra en la vida de alguien, su presencia viene. Como Él es santo y luz, lo primero que empieza a ocurrir es tus ídolos empiezan a temblar. Hay confusión. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? En medio de esto, el Señor te da tristeza, quebranto, porque has vivido un pecado contra el Dios vivo y verdadero. Después de esto, el Señor te está hiriendo. Estás humillado. El ánimo, todo, te falta autoestima. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No, lo que te pasa es que has vivido siempre con mucha autoestima. Tú al centro, y eso ya se está acabando. Viene otro a ser el centro. Que lo necesitamos, que Él sea el centro, Cristo. Después de esto el Señor se encarga de sanar. ¿Cómo? El arrepentimiento, pidiéndole perdón a Jesús. Pidiéndole perdón al Señor por haber pecado contra Él, haberlo despreciado, rechazado, muriéndole en esa cruz y yo despreciándolo, escupiéndole en la cara. Después de esto, el Señor ¿a qué nos lleva? A que hagamos sacrificios vivos de alabanza. Seamos personas que vivan alabando al Señor, con nuestras voces, con nuestras vidas, con nuestras formas de ser en familia, en matrimonio, con los hijos, en la sociedad. ¿Qué hace en medio de todo el Señor? Se glorifica, hace calzadas, para que andemos por ellas apuntando su santo nombre y siendo testimonio a esas naciones, a esos pueblos. El Señor lo hizo con Egipto. Hoy en día en Egipto hay una iglesia, se llama la iglesia los coptos, y hay mucho egipcio cristiano hasta el día de hoy que adoran a Dios. A muchos yihadistas han secuestrado a muchos y los han decapitado, incluso han grabado como los matan, y ellos no han negado al Señor. O sea, la iglesia en Egipto hoy existe. Conozco un egipcio ahí en la residencia donde trabajo, es un pastor y predica en árabe, Elías Moritz. Y se le ve, ¿no? Adorando en árabe al Señor, y es real.
Nuestra segunda columna es real. Hay egipcios que aman al Señor hoy en día. Y la primera es real, el Señor hace esto individualmente. Y la tercera es real, el Señor ha venido a salvar un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Así que el profeta Isaías dijo cosas verdaderas que se evidencian históricamente y seguirá siendo así hasta que Cristo vuelva.